A menudo escuchamos decir en discursos, televisión, noticias, en foros, en muchos espacios, que la paz es responsabilidad de todos, y a uno dice sí, pero de pronto a uno se le hace un mundo y dice, pero ¿y yo cómo aporto a la paz? Un país tan grande y tanta gente, ¿yo qué puedo hacer para aportar a la paz? Lo que yo haga no tiene sentido. Pues la verdad es que más allá de decisiones políticas, de decretos, de determinaciones oficiales de gobierno, la paz es una responsabilidad de todos. Y por pequeña que sea la acción que uno haga en pro de la paz, no significa que sea inútil. Si cada cual hace algo y eso se suma y se suma y se suma, piensen ustedes qué de veras pudiéramos lograr. Muchas instituciones se dedican a trabajar por la paz, aunque sea en pequeñas comunidades, en barrios, en veredas. Y algo habrá de lograrse, aunque se demore. Pero inútil no es. Y este comentario es con motivo del tema esta tarde aquí en Parihueliando con Vos. Bienvenidos sean todos de nuevo. El tema que vamos a tratar es sobre la Fundación Avanza Colombia, que trabaja por la paz con una serie de acciones, ya las vamos a conocer. Y bien, esto es Parihueliando con Vos. De nuevo, como dije, bienvenidos. Ya Natalia les dirá dónde estamos, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Primero quería referirme un poco a lo que usted está hablando. Es obvio que todos queremos la paz y por eso queremos que hoy se vinculen con nosotros con Parihueliando con Vos, y les voy a decir la línea telefónica desde ya, 511-1410. Si usted nos quiere contar su opinión sobre la paz, muy bienvenido. Si nos quiere contar cómo está trabajando por la paz, muy bienvenido. Pero sobre todo, si usted es víctima de la violencia, si ha sido desplazado, si tiene necesidades, hoy por favor nos llama, porque le podemos resolver, nuestro invitado le puede resolver todas esas preguntas que tiene, asesoría jurídica, qué es lo que debe hacer. De pronto usted necesita restablecer su tierra, de pronto usted quiere volver a su pueblo, entonces llámenos hoy, porque hoy les vamos a contestar todas esas preguntas que usted posiblemente tiene. También, antes de empezar, ¿dónde estamos? Porque estamos aquí en la Plaza de Botero, al frente del Museo de Antioquia. Quiero contarles, estamos aquí es porque estamos a puertas de Festitango 2018, aquí va a ser el evento que empieza entonces a las 4:30 de la tarde en el Museo de Antioquia. Tenemos el tango Tradición y Presente con Orlando Mora, y a las 5:30 diatribas contra Carlos Gardel, víctima de la censura en la Argentina. Entonces la invitación, porque todavía tienen tiempo para llegar si quieren a estos eventos académicos, a las 7 de la noche empieza la Gala Sinfónica en Plaza Botero, y a las 8:30 tendremos entonces a Susana Rinaldi. Valga hacer una aclaración, y es que la conferencia de Orlando Mora fue cambiada. Muy bien. Esa ya sucedió ayer. Teníamos aquí en el programa 4:30 y está así en la página. Sí, así está ahí, señor. pero yo supe que se cambió. Perfecto. Y la conferencia que hay a las 4:30 se llama El machismo en el tango. Muy Sor bien. Juana Inés y las milonguitas, por Laura Cecilia Bedoya Ángel. Un tema muy interesante. Excelente, díganos entonces por qué es tan interesante. Ahí le dejo otra vez. Porque el tango siempre ha sido castigado y criticado como machista, ¿cierto? Muy bien. En particular eso, pero también derrotista, triste, melancólico. Pues yo diría que más que eso, mucho más allá de eso, el tango no tiene la culpa en nada, como no tiene la culpa en nada una novela ni un cuento. El tango es un testimonio histórico. Más que un género musical, el tango es literatura. Entonces, eso es lo que hay que entender. ¿Usted nos va a decir las efemérides hoy o hoy no tenemos efemérides? ¿No tiene usted anunciecitos por ahí bien Tengo bonitos? otro anuncio, claro que sí, me hizo acordar. Las personas que nos llamen hoy, seguimos teniendo boletas para ustedes para Herencia de Timbiquí este miércoles 27 a las 7:30 en el Coliseo Parque Club Confenalco Guayabal. Entonces, las personas que llamen tienen derecho entonces a 2 boletas para ir al concierto. No, y valga decir que después de esa conferencia que dijimos a las 4:30 aquí en el museo, a las 5:30 hay otra que se llama Diatribas contra Carlos Gardel, víctima de la censura en la Argentina. Oiga, pues eso.
La conferencia es de Emma Chivotti, una argentina que viene a dictárnosla. Bien, hombre, bueno, hoy es 22 de junio. Es el Día Internacional del Volkswagen. ¿Usted sabía eso? No, ni idea, yo qué voy a saber eso, Luis Alirio. Es un día pues, establecido por la industria automotriz en el mundo, el Día Internacional del Volkswagen, que significa en alemán coche del pueblo. Y que Carro del trabajador. Y que fue fabricado a partir de 1934 por orden de Hitler, Sí, señor. para que todo el pueblo tuviera un carro. Y ese carro se hizo famoso, es el escarabajo. Cierto, ya independientemente de si vende o no vende, el caso es que ese es el carro más famoso del mundo y hay un día internacional dedicado a ese carro. En Colombia es el Día del Abogado. Sí que felicitaciones a todos los abogados y buenos. Vea, a usted le debe las felicitaciones, ¿quién sabía quién que dijo así? Al papá. Ave María, nada más y nada Siquiera menos, me ¿no? dijo. ¿Cómo le parece? En 1940, el 22 de junio, Francia, esto es Segunda Guerra Mundial, Francia se rinde ante Alemania. 22 de junio, hace todo eso. Vea. En 1986, a propósito del Mundial de Fútbol, Mundial México 86, el jugador argentino Diego Armando Maradona hace un gol con la mano en el partido contra Inglaterra, un gol que ha sido llamado siempre como la mano de Dios, Ah, claro. en un partido que ganó Argentina 2-1 contra Inglaterra. Pero el mismo Maradona en ese mismo partido hizo después otro gol que fue considerado el gol del siglo en el fútbol mundial. En 2010, el 22 de junio, se inicia en Wimbledon, eso es en Londres, Inglaterra, el partido de tenis que se convirtió en el más largo de la historia de ese deporte. Duró 11 horas, 5 minutos. En 1936 nació Kris Kristofferson, actor y cantautor estadounidense. 1936, 22 de junio. El 22 de junio de 1949 nació Meryl Streep, actriz estadounidense también muy conocida. Y Fred Astaire, el famosísimo actor y sobre todo bailarín del cine cuando empezó el cine sonoro. Falleció en 1987, el 22 de junio, esta estrella del cine mundial de Hollywood, Fred Astaire, Natalia. Muchas gracias, Luis Alirio. Primero que todo, le quiero dar las gracias a las personas que nos están acompañando aquí en Parihueliando con Vos. Un saludo. Les voy a presentar entonces a David Alejandro Toro, quien es director de la Fundación Avanza Colombia. Él es periodista, conferencista, restaurador de sueños, director de la Fundación Avanza Colombia y fundador de FIPU, Federación Internacional de Prensa de los Pueblos. Autor además del libro Paz y Punto, lanzado con gran éxito en 2015 en ciudades como Bogotá. Paz y punto. Paz y punto, paz y punto. Y no volvemos a la guerra, ¿cierto, Luis Alirio? Así es, de eso se Bueno, trata. sí, señor. Yo sé que es un periodista, pues yo mismo lo soy. Sé que es un conferencista, yo también he sido conferencista. Pero restaurador de sueños, ¿cómo se restaura un sueño, hombre? David Alejandro. No me entiendes. Sí, claro, no, pero les cuento, bueno, un saludo a todos los televidentes, a la gente que está parihueliando aquí en este momento en la Plaza Botero, al maestro, que un honor estar al lado del maestro Luis Alirio. Gracias, hombre. Y a Nati, ¿cómo se restaura sueños? Bueno, yo creo que eso podría explicar un poco de cómo nació la fundación. La fundación nace de un trabajo que hice en un municipio del oriente antioqueño lejano, que es Argelia, Antioquia, durante un paro armado que decreta las FARC en aquella época. Yo estoy allá, fui a trabajar con la alcaldía municipal, unas charlas, unas conferencias, y se activa el paro armado, no podemos salir, duramos 15 días allá. Se comenzó a agotar la comida, los pañales, hubo un desplazamiento de algunas veredas, y cuando voy a una de las conferencias al colegio, estoy allá en el colegio, una conferencia que se llama Máquina de Sueños, y un muchacho se paró y me dijo: vea, deje de hablarnos humo, para decirlo aquí más coloquialmente. Deje de hablarnos humo, aquí la única manera de salir es volverse paraco, policía, guerrillero o soldado, aquí nadie más sale. Y
ese día yo sentí que nos estaban robando lo último que nos quedaba y era la esperanza, porque uno pues puede haber desplazamiento con los números tan atroces en este país de que ahorita los daremos. Y yo dije, nos están robando la esperanza, tenemos que irnos por el hilo de la historia de este país y amarrarlo donde se rompió. En algún lugar se rompió el hilo de los sueños de este país. Y a eso me dedico, a restaurar sueños, a caminar, a ir amarrando esos hilitos en lugares y con personas que se les rompió. Bueno, tenemos nuestra primera llamada, Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Ay, se nos cayó Ana. Ana, te esperamos entonces para que vuelvas a llamar y hagas tu pregunta y tus comentarios que siempre son muy valiosos en Parihueliando con vos. Repitamos el número, 511-1410, muy fácil. Sí, señor, 511-1410, vea, me lo aprendí. Bueno, Alejandro, hablemos entonces para las personas que son víctimas de la violencia, pensemos en las personas desplazadas que nos están necesitando en este momento y que necesitan comunicarse con usted. ¿Usted cómo los puede ayudar? Bueno, las personas deben ser miles y aquí en Medellín, en estas laderas, miles, porque, bueno, los números que decíamos ahorita son 8 millones de víctimas, 230.000 homicidios, 70.000 desaparecidos, 33.000 secuestrados. Son unos números atroces. Entonces, a las personas que nos están escuchando, decirles que nos pueden llamar, yo no soy abogado, pero podemos remitirlos, bueno, no a Google, vamos a remitirlos a la oficina que pueden llamar y desde la asesoría jurídica ya les podemos dar unas respuestas más técnicas. Pero si alguna persona tiene una pregunta básica en el tema de restitución, por ejemplo, de tierras, si son víctimas y quisieran acceder a información pertinente que mejore su calidad de vida, pues aquí estaremos para escucharlos. Aparte de pues muchas cosas que se dieron en los mismos procesos que giraron en torno a las víctimas y que buscaban que ellos estuvieran mejor, que tuvieran inclusive la última palabra. Eso creo que fue una de las grandes apuestas. Usted nos estaba hablando un poco, ayudándonos a entender el origen de la fundación que usted la dirige, ¿cierto? Sí. La Fundación Avanza Colombia, pero ¿qué es esa fundación? ¿Para qué existe? ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Dónde funciona? Es decir, ¿y cuál es el propósito de la Fundación Avanza Colombia? ¿Cuánto tiempo tiene? Todo eso. Bueno, la Fundación Avanza Colombia este año cumplió exactamente 10 años. 10 años, hemos tenido pues un año muy especial, el reconocimiento del Consejo, un evento gigantesco que hicimos en la Alcaldía de Medellín, pero esta fundación nace con la historia que les contaba ahorita de ese muchacho. Ese día yo comencé a trabajar de manera informal, o sea, dije, vamos a hacer algo más allá del trabajo que yo tengo. Pero luego se legalizó el 8 de febrero del año 2008. Allí en Caicedo La Toma la fundación nace en un garaje con un computador. Comenzamos a trabajar en dos cosas principalmente: garantías de no repetición, cómo hacíamos para finalizar el conflicto y que se acabaran todas las excusas para que alguien tuviera que tomar un arma en este país. Y luego construcción de paz territorial, que la paz no fuera un asunto político donde alguien entrega las armas y se convierte en un partido político, sino que llegara el Estado a los territorios, que llegara de manera efectiva. Y ahí comenzamos a trabajar en las zonas más alejadas del país. Aquí en aquella época en el oriente antioqueño, que era mucho más complejo, nordeste antioqueño, Bajo Cauca, estuvimos en Granada, por ejemplo, en Santa Ana, en Ituango, en La Granja y en El Aro. Pudimos ir a esa otra Antioquia muy alejada, porque a veces ir, por ejemplo, a zonas de Vigía del Fuerte o Murindó, se demora uno más yendo allá que a China. Porque toca hacer un montón de transbordos y llegar. Comenzamos a ir a esos sitios y ya luego comenzamos a trabajar desde diferentes componentes, ya con recursos especialmente a nivel internacional, en el Cauca, norte del Cauca principalmente, Catatumbo, sur del Tolima, en Montes de María, desde componentes pedagógicos, culturales, artísticos, jurídicos y comunicacionales. Paz y punto. Estamos hablando con la Fundación Avanza Colombia, con David Alejandro Toro. Ya volvemos a Parihueliando con vos. Nos llaman por favor a la línea telefónica 511-1410. Ya volvemos.
Estás viendo Parihueliando con Vos. Esto es Parihueliando con Vos, esta tarde desde Plaza Botero, y hoy con el tema de la Fundación Avanza Colombia. Hombre, David, yo siempre ofrezco tinto en este programa, pero hoy lo hice, se me quedó hecho, lo olvidé en la casa, qué pena, solo tengo agüita. Lo mismo, lamento haberlo olvidado, otro día les daré tinto. Tan lindo. No haga teatro, que eso es mentiras. Usted no hizo el tinto. Tenemos una llamada de Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes. Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes, Natalia, y también un saludo muy especial a Luis Alirio, que bueno, ya vamos a despedir la semana con la sonrisa de oreja a oreja. Señora, usted sí está tomando tinto, porque ya que Luis no nos trajo, espero que usted sí esté tomando tinto. No lo estoy haciendo porque ando con una gripa tremenda, pero sí, me encanta disfrutar de los tintos. Bueno, jengibre hacerle con una aguapanela. pregunta al doctor David. Quisiera decirle que yo empecé a hacer una reparación de víctimas con mi esposo hace 4 años, debido que él falleció también porque lo mataron por una extorsión. Empecé el proceso y resulta y sucede que la primera respuesta fue que no salimos incluidos, mi hijo y yo. Volví y empecé a hacer el proceso, ya que me dijeron los abogados de personería que debía devolverlo a hacer por los antecedentes de la muerte. Pero créame, doctor David, en este momento lo he tenido como en mitad de camino. Solamente fui a la Alpujarra a sacar el radicado para llevarlo al AO. Lo tengo hasta ahí. Pero la verdad que me encuentro bastante desanimada, porque al saber que si en la primera vez la respuesta fue que no salió incluida, entonces me da como desánimo volverlo a hacer, debido a que ahí de pronto pueda recibir esta respuesta, sabiendo que fue una muerte por extorsión. Y le agradezco por la orientación que me puede dar en el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. A usted, Ana, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Luis, ¿iba a decir algo? No, Doctora, respuesta, yo sí adelante. voy a decir algo a propósito de lo de ella, pero primero su respuesta, David. Bueno, perfecto. Lo primero, saludarte, Ana. Yo no soy el abogado de la fundación, tenemos un área jurídica que se encarga ya de manera técnica y mucho más profesional de acompañar estos casos, pero lo que le quiero decir a Ana y a un señor inclusive que se me acaba de acercar con una pregunta muy similar, que es muy importante que reinicien esos procesos, porque en aquella época cuando se dieron las respuestas antes del proceso de paz, digamos, no se le habían dado dientes a la unidad de víctimas para que le pudieran dar una respuesta mucho más efectiva, aparte de que eso trajo una ampliación del término de víctima y de víctima del conflicto, y entraron inclusive unos delitos conexos que permiten que se le dé mayor respuesta a las personas. Entonces el señor, por ejemplo, se me acercaba ahora y me decía de su niño de 12 años muerto en Comuna 13 y que hace igualmente 4 años le habían dado una respuesta muy negativa para lo que él esperaba. Entonces que reinicien esos procesos, pero igual invitarlos a la fundación. Nuestro número es 583-9300 y que pidan una cita y que se acerquen, y allá les daremos una orientación o una luz de dónde pueden ir, porque una de las cosas que más desgasta también en este mundo tan burocrático es que las víctimas pierden muchísimo tiempo en filas, en ir a sitios, en que lo envíen a otro lado, en que le saquen una fotocopia, pero ahora se está tratando de hacer mucho más expedito este proceso. ¿Y es sin costo la asesoría? ¿Cómo? La asesoría es sin costo. Para víctimas es una asesoría sin El costo. comentario tenía que ver con eso, hombre, es que pareciera que más grave que perder el hijo, supongamos que yo soy una mamá, es las vueltas que vienen después, la mano de trámites, la desesperanza, la inasistencia, el maltrato que lo reciben a uno de cualquier manera. Entonces uno dice, hombre, no solamente está la tragedia de perder al hijo, sino como la indiferencia y el menosprecio de unos funcionarios y de un sistema para atender a todo el mundo que más que cualquier otra cosa es
es angustioso, genera una humillación, un sentimiento de humillación. Eso no se puede cambiar, eso tiene que ser así. Pues allá es donde vamos y donde pretendemos que como ideal pudiésemos llegar, que las víctimas tuviesen un trato especial, un trato digno, porque lo que dices es completamente cierto. Es como un caso de violación donde luego van a medicina legal y hay una revictimización. Eso mismo está pasando con las víctimas, donde las ponen pues como en una gira a contar y a contar y a contar, y luego está todo el tema de los papeles, todo el tema de las oficinas, todo el tema de los horarios, todo el tema de los intermediarios. Entonces, con la unidad de víctimas, lo que sea, y ahora, por ejemplo, esta unidad de desaparecidos y todo lo que hemos ido avanzando, que es, de alguna manera es nuevo en el país, así como el proceso de paz, estamos improvisando muchas cosas aquí en Colombia, y en el tema de víctimas veníamos improvisando, y se han tratado de reducir el tema del papeleo. Otra es la descentralización, que ha sido algo también muy importante, porque casi todo tenía que ir a Bogotá, luego regresar a los lugares, y que regrese a Medellín es fácil, pero algunas zonas veredas, es muchísimo más complejo. Entonces sí se está reduciendo y esperamos mejorar eso a nivel de país. Alejandro, ustedes la fundación Natalia. trabajan... Ay, bueno, señor, tenemos otra llamada, bien pueda. Eso, vamos a Aranjuez, Juan Pablo Ramírez. En Aranjuez, Juan Pablo, buenas tardes. Y buenas tardes, Danilo. Adelante, Juan Pablo. No, primero que todo, darle un saludo a Alejandro. Conozco muy bien su trabajo, agradecerle por todo lo que ha hecho por nuestro país, por todo lo que ha hecho en particular por personas como yo, sus amigos, que lo conocemos su trabajo y lo apreciamos mucho. Para nosotros es un maestro, un ejemplo de vida y un ejemplo de lo que ha hecho por medio de su trabajo para Colombia, para las comunidades más vulnerables y lo que ha hecho para sus amigos. Hombre, Juan Pablo Ramírez en Aranjuez, muchas gracias. Bueno, ahí lo están felicitando, reconociendo su trabajo, hombre, David Alejandro. Bueno, no, Juan Pablo, muchísimas gracias. Juan Pablo hoy es abogado. Juan Pablo inició a trabajar con la fundación hace 10 años cuando estábamos en un garaje en Caicedo La Toma. Hoy es abogado, trabaja con el Ministerio de las TICs y es un hombre también muy jugado por el tema de la paz y que siempre nos ha acompañado. Juanpa, del corazón, gracias. Bueno, Parihueliando con vos, nuestra línea telefónica hoy 511-1410, 511-1410. Alejandro, entonces cuéntenos, usted en la fundación tiene todo este trabajo jurídico, pero también tienen otros frentes, por ejemplo, el académico, porque hay que hacer conferencias, porque tenemos que hablar de la paz, porque tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los sobrinos, de todo este proceso que estamos viviendo después de más de 50 años de guerra. Bueno, a nivel académico nosotros tenemos dos líneas. Una es una línea investigativa, que es una línea un poco de menor impacto de masa, porque hacemos una investigación, vamos a los lugares, salen unas publicaciones, pero se quedan unos círculos, digamos, académicos. Luego está el tema pedagógico, que lo hacemos desde base. Tenemos un proyecto que se llama Semillas de Paz, donde trabajamos con niños, y el profe Luis Elirio lo decía ahorita, o sea, la paz es un asunto de todos, que de alguna manera se politizó mucho y lo tomaron como partidos, pero eso se construye desde la base, desde los valores, desde el barrio, desde recoger la basura, desde enseñarle a la gente a reclamar sus derechos. Entonces tenemos desde niños Semillas de Paz, tenemos unos trabajos en territorio que se llama Convites para el posconflicto, tenemos uno muy bonito con personeros y contralores estudiantiles, que lo hemos hecho en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Bogotá, y se llama Imaginando la Paz, con estos que son grandes líderes y lideresas en sus instituciones educativas. Trabajamos con ellos 4 componentes: resolución de conflicto, comunicación para la paz, emprendimiento social y proyecto de vida. Y tenemos ya eventos académicos de impacto nacional o regional. Nuestro último fue un congreso que se llamó Para no volver a la guerra, que nos acompañó Diana Uribe, que tuvimos a Piero, que tuvimos 3 paneles, uno de la paz en el mundo, vinieron de Sudáfrica, de Irlanda, vinieron del País Vasco, de Centroamérica, y tuvimos aquí sentados en la Universidad de Medellín
a la mayoría de los que fueron actores armados. O sea, estuvo sentado gente de los paramilitares, de gente de las FARC, gente del ELN, del EPL, del M-19, de la institucionalidad. Y generar estos espacios pedagógicos permite que todos nos apropiemos del tema de la paz y no se lo dejemos a otros. Bien, Parihueliando con vos, tenemos una llamada desde Manrique. María Gil, muy buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Adelante, ¿su pregunta o tiene alguna experiencia que contarnos? Sí, el papá de mi hija, pues ya lleva 24 años. Se nos está cortando Aló, doña el María. audio. El audio. Sí, Ahora El sí. papá de su hija, 24 años, ¿qué? hace que se murió. Ella hace 5 años hizo el proceso. Está en el código pues de víctima. Ella tiene pues sí está en el registro de víctima. Pero no le han dado ninguna respuesta. Ella va, que vuelva, que traiga unos papeles, los lleva, que espere y no, pues no le adelantan nada el proceso. Bueno, doña María, muchas gracias por parihueliar con nosotros. Ya el director de la Fundación Avanzar le va a decir, Avanza Colombia. Bueno, doña María, la gente de Manrique, bueno, un abrazo grandísimo y allá pues me imagino que el tango se va a mover muchísimo más. Doña María, darle de nuevo el número de la fundación, 583-9300. ¿Por qué? Porque digamos es muy amplio lo que nos acaba de decir y no sabemos en qué parte del proceso va. Entonces ya lo que hacemos es un diagnóstico, examinamos en qué parte del proceso va, buscamos destrabarlo, buscamos redirigirla a algún lugar y hacer un acompañamiento. Porque pues iniciaron hace 5 años, pero nos dice que su hija ha ido y que la han devuelto y que los papeles. Entonces lo primero es hacer de alguna manera como que llamo un estado del arte, que en cierto modo es preguntarle, mire, ¿ustedes qué hicieron? ¿Dónde van? ¿Qué le dijeron? Y ahí nosotros establecemos una ruta desde donde va el proceso para doña María y para todas las personas que tienen esa pregunta y que se sienten abandonadas porque no hay quien los acompañe. ¿Con qué recursos trabaja la Fundación Avanza Colombia? ¿El Estado perciben alguna ayuda del Estado o cómo se financian? Bueno, nos hemos financiado de muchísimas maneras, todas legales, en el proceso de la fundación. Del Estado no recibimos recursos, algunos proyectos los hemos ejecutado con, por ejemplo, asesoría de parte de la Gobernación de Antioquia hace unos 6 años que construimos la casa indígena en Murindó, o cuando trabajamos con la Embajada de España para la construcción del centro de salud en Machuca, en Segovia, pero generalmente son recursos internacionales. Hemos trabajado principalmente con recursos de Brasil, Chile, Perú, con el Ministerio del Trabajo de Perú, una secretaría que se llama Jóvenes Productivos, con 2 organizaciones de Brasil, que es Conexión Joven, y en Chile con una fundación que se llama Constituyente 21. Y actualmente estamos ejecutando un proyecto con Naciones Unidas aquí en Colombia que se llama Avanza Colombia 2 y gestionando ahora pues recursos principalmente en Europa, pero generalmente han sido recursos internacionales. Estamos hablando con Alejandro Toro de la Fundación Avanza Colombia, estamos hablando de la paz, de las víctimas, de restitución de tierra, estamos aquí para ustedes, el teléfono es 511-1410. Seguimos parihueliando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Parihueliando con vos hoy desde Plaza Botero, antesala del Festival de Tango. Concierto a partir de las 7 de la noche. 8:30, Susana Rinaldi. Bien, conversando sobre la Fundación Avanza Colombia con su director, David Alejandro Toro. Hombre, es que uno ve que todo este trabajo de las víctimas, la lucha, la defensa de los derechos humanos, el dolor de la gente, eso ha sido muy politizado.
¿cierto? Y entonces quien sale en defensa de los derechos, pues ya empiezan a encasillarlo, ¿cierto? Y a ponerle rótulos. ¿Qué tanto dificulta el trabajo esa situación? Pues lo dificulta muchísimo, muchísimo el trabajo, porque sobre todo hubo una época donde se terminó estigmatizando a todos los que trabajaban con el tema de paz, el tema de derechos humanos, el tema de víctima, el tema de reclamación de derechos en los territorios, y eso llevó a amenazas, llevó a desplazamientos, llevó a asesinatos, llevó a desaparición. Personalmente, pues tuve algo porque es muy que fuerte. déjeme decirle, hay víctimas, y lo digo porque se le acercan a uno a veces como periodista a pedirle cosas. Hay víctimas que no hacen nada por puro miedo, no mueven nada, se quedan así, no, dejemos así. Claro, porque mira, los números de los que les hablaba ahora, o sea, 8 millones de víctimas, pero los desaparecidos, 70.000 desaparecidos. Significa que en los territorios todos tienen un familiar, un conocido que fue desaparecido, y fue desaparecido por denunciar, fue desaparecido por hablar, fue desaparecido por tratar de defender algunas cosas, y eso lo que hace generar es una memoria colectiva donde la gente comienza a tener miedo de denunciar y miedo de defender sus cosas. Entonces siempre se va presentando. Yo tuve que salir del país en el 2011, salí del país, una situación súper fuerte con mi hija por amenazas. Entonces es la representación de lo que va sucediendo en ese país, y esos temores que se van alimentando. Entonces están las víctimas que sabemos, pero las víctimas que no dijeron, que tienen miedo, son muchísimas por todo esto que se generó en el país, que esperamos que se rompa de alguna manera y que la gente comience a hablar, porque también la paz, al politizarla, también se va convirtiendo en un asunto de moda, y si se vuelve más de moda que la misma guerra, la gente va a encontrar herramientas y va a tener mayor posibilidad de acercarse, de hablar y de hacer esa catarsis como país que tenemos también que hacer para comenzar a sanar esas heridas y a cerrar ese dolor tan grande. Bueno, usted ahorita hablaba en estos procesos académicos que hacen, tuvo por ejemplo la oportunidad de compartir con personas de Sudáfrica, donde también hubo un proceso de paz. De ahí, ¿qué se rescata? ¿Qué debemos tomar de ese proceso de paz? ¿Cómo los colombianos podemos seguir entonces ese ejemplo y entender que todos pertenecemos a una misma nación, que no podemos ser ni de un color ni del otro, sino que todos nos tenemos que integrar? Pero digámoslo como en algo práctico que nos pueda servir, que le pueda servir a los televidentes que nos están viendo. Bueno, nosotros tuvimos varias experiencias y de ahí salieron historias muy bonitas. Sudáfrica, Irlanda, Sahara Occidental, de Centroamérica vinieron de El Salvador, y de Guatemala. ¿Qué nos quedan de enseñanzas? Cuando la gente comenzó a encontrarse rostro a rostro, cuando los victimarios encontraron el rostro y las lágrimas de sus víctimas, cuando las víctimas reconocieron que el victimario también había sido víctima, porque muchos de ellos fueron reclutados a los 12 y 13 años, donde no había ninguna conciencia. En ese momento los países comenzaron a perdonarse o a reconciliarse. Creo que la gran enseñanza es comenzar a ponerle rostro a lo que sucedió en este país, a que nos encontremos y a que encontremos también salidas desde la piel y desde los ojos del otro. Esa fue una enseñanza muy bonita que nos dejaron. Vamos a Robledo, allá está Marina Ramírez, en Robledo. Marina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Marina? Muy bien, ¿y vos? Bienvenida a parihueliar con nosotros. Su inquietud, adelante. Mira, lo que pasa es que yo es para hacerle una pregunta al muchacho. Es que lo que pasa es que el hijo mío lo mataron hace 18 años. Y resulta que yo hice las vueltas en la Alpujarra y a mí me lo iban a pagar y ya estaba todo firmado. Entonces resultó que ya después resultó negado. Entonces yo le metí un abogado y el abogado pues no pudo hacer nada, ¿cierto? Y ahora yo necesito saber a dónde voy, qué hago para volver a meter los papeles. Porque siempre que voy al agua me dicen que está negado. Muy bien. Pues doña hombre, Marina.
No, y me hace acordar de una señora que yo entrevisté, que empezando las víctimas que tienen temor, que la señora me pidió, pero no diga mi nombre. Entonces tuve que inventarle un nombre, ¿cierto?, para poder referirme a alguien y dar el testimonio. Ella me decía, yo le preguntaba si había trabajado algo de reparación y eso, y dijo, pues usted sabe que la reparación, nada repara la pérdida de un hijo, y más de esta manera, que le desaparecieron un hijo. Pero algo que le den a uno sirve, porque es que es mucho lo que hay que voltear y eso cuesta. Bueno, doña Marina, usted pues es es la voz de miles de personas como las que nos han llamado, como doña Ana, como doña María, que se cansaron de tocar puertas sin encontrar como eco, que estuvieron siempre buscando quién les diera de alguna manera una respuesta. La voy a invitar a que llame a la oficina y a que aparte una cita con nuestro equipo jurídico, recuerdo 583-9300, y evaluemos su caso. Ahora le respondía a Natalia algo que es lo que le voy a decir a usted. Si no le damos rostros, si no comenzamos todos a unirnos para reclamar por las víctimas, por los que murieron, por los que eran hijos, papás, hermanos, niñas, pues esto se quedará en silencio. Entonces vamos a evaluar también su caso, vamos a mirar en qué parte del proceso está, a ver por qué, como dice usted, pues en este término que uno le escucha mucho a la gente, me lo negaron. O sea, que de alguna manera es una manera también como de borrar la víctima, como si no existiera, como si no hubiera pasado. Y que encontremos un camino. Creo que ahora en el país comienzan a abrirse nuevas puertas y nuevas maneras de leer las víctimas. Como les digo, aquí, por ejemplo, tenemos una persona que de la alcaldía de Medellín, Carlos Arcila. Carlos Arcila es alguien que ha trabajado muchísimo por el tema de los desaparecidos y que sé que ha hecho un trabajo supremamente juicioso, y con todas estas personas podemos encontrar unas sinergias para darle respuesta, pero invitar a doña Marina a que nos llame y a que evaluemos también ese caso, porque sé que muchísimas personas deben en este momento estar llamando, porque cuando esto pues se abre la puerta y la gente ve de nuevo una luz, entonces se acerca. Pero Carlos. entonces, ¿cuánto se demoran estos procesos? Perdón, Luis, porque estamos hablando de 5 años, de 1 año, o todos los procesos son diferentes. Aunque todos los procesos son diferentes, lo que se trató en este momento hay que recordar que pues uno como que trata de no hablar de lo de La Habana, pero sí hubo un punto dedicado exclusivamente a las víctimas, que fue el quinto ciclo. Y el quinto ciclo se tocaron todas estas preguntas. Mire, algo que pasó, por ejemplo, ayer me pareció muy bonito, porque esto lo quisieron hacer los académicos, lo de las víctimas. Entonces se crea una comisión de memoria histórica y se llevan un montón de víctimas. Y las preguntas eran, ¿usted cuál cree que es el origen del conflicto? ¿Usted por qué cree que se desencadenó esto? ¿Y cuáles son las variantes que podría...? La gente comenzó, o sea, la gente se le emberracó allá y les dijo, no, yo necesito saber dónde enterraron a mi hijo. Yo necesito saber, es mi esposo que lo tiraron al Cauca, ¿quién lo tiró? Yo necesito saber a mi hijo de 12 años que se lo llevó la guerrilla o los paracos o esto, ¿dónde está? La gente necesitaba nombre, la gente necesitaba respuestas específicas. Y de ahí se crearon 2 comisiones, una de la verdad y otra para los desaparecidos, que comenzaran a dar o para las víctimas, para dar respuestas específicas. Entonces, desde ahí lo que quiero decir es que se generan tiempos diferentes, y que entraron cosas que antes no estaban dentro de, o no se consideraban como cosas del conflicto, como el tema del narcotráfico. Entonces, cuando se declara delito conexo, eso ya abre otra puerta gigantesca del tema del narcotráfico, de los desaparecidos. Entonces, se busca reducir los tiempos, pero pues hemos hablado de entre 1 y 10 años que se logre hacer todo este proceso de víctimas. Yo no me imagino entonces el dolor de una madre que donde de pronto le hayan secuestrado a su hijo, donde haya muerto, donde no saben dónde está,
y entonces tengan que empezar todo este proceso. Para todas esas madres que tienen ese dolor, para todas esas familias, les mandamos un caluroso abrazo y queremos que sigan comunicándose con nosotros. Nuestra línea de hoy es 511-14-10, pero sí hay esperanza para la paz. Seguimos aquí entonces parihueliando, por eso es que parihueliamos, para que conversemos también de paz, pero en un momentico porque volvemos después de un corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. En Parihueliando con Vos conversamos esta tarde sobre la Fundación Avanza Colombia con su director David Alejandro Toro. David, otro frente de trabajo de la Fundación tiene que ver con infraestructura. ¿Qué hay en esa parte, en ese frente? ¿Infraestructura de qué? Pues, ¿qué construyen? Bueno, nosotros realmente no construimos, hacemos dos cosas. Una es un mínimo de infraestructura cuando logramos de alguna manera captar recursos. Entonces, hablaba del caso del centro de salud en Machuca, en Segovia, donde ocurrió una de las historias más atroces del conflicto armado, donde murieron más de 80 personas calcinadas el 18 de octubre de 1988. Allá nosotros ayudamos a gestionar la construcción del centro de salud en aquella época con la Gobernación de Antioquia, con la asesoría de paz de la Gobernación de Antioquia y con la Embajada Española, que regalaron también una ambulancia. Bueno, luego tenemos la construcción de la casa indígena en Murindó, una casa pues muy bonita que era muy difícil llevar pues como allá. Y lo otro, lo que hacemos es con las investigaciones, con el tema comunicacional, visibilizar las necesidades que hay en el territorio. Una investigación que se llamó Para no volver a la guerra, donde visibilizamos las 3 principales necesidades de 18 municipios en el territorio nacional y que fue entregada al gobierno nacional. Señores, tenemos una llamada, pero primero que todo les quiero aclarar el teléfono de la Fundación Avanza Colombia, es 586-9300, 586-9300. La principal sede de Avanza Colombia en este momento está en La Floresta. Y tenemos una llamada desde San Antonio de Prado, Diego Zapata. Diego, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Aquí atento a su programa, que nos encanta mucho verlo aquí en esta tarde tan bonita que tenemos. Muchas gracias, Diego. Qué rico que nos vean. No se había comunicado con nosotros antes, entonces adelante. Muchísimas gracias. Bueno, mira, un saludo a don Alirio, que es muy respetable también su trabajo. Muchas gracias, mucho. Don Diego. Sí, señor Alirio, ¿cómo se encuentra? Muy bien, don Diego, muchas gracias. No, felicitándolo por su trayectoria y bueno, lo seguimos mucho también acá en la casa de Teleantioquia. Y quería expresarle mi admiración y bueno, unas grandes felicitaciones para usted. Muchas gracias, hombre. Adelante entonces, don Diego. Sí, don Alirio, para David, una cuestión pues que pues en mi casa llevamos el proceso pues de víctimas desde el 2012. Es un proceso que se ha venido dilatando. Desde el 2012 se tiene todo en regla, pero hubo un percance que nos dieron un radicado y luego nos cambiaron el radicado por otro. Últimamente, en este tiempo, imagínense, desde el 2012 que llevamos pues significativos unos añitos, ¿no? Son bastante. Y cada vez que vamos nos dicen de que ya está, es más, ya nos llamaron de Bogotá, nos leyeron lo que siempre leen, diciendo de que, bueno, de que el gobierno les pide perdón, bueno, todo, ya mi madre fue también para que le organizaran, para que le den unas capacitaciones que normalmente hacen, que después de eso ya no es sino desembolsar el dinero y queda listo. Pero últimamente nosotros nos cambiamos de barrio, ya no estamos, antes vivíamos en Itagüí y ya estamos en San Antonio de Prado y nos dicen
de que nos cambiaron pues de casa de justicia, que ya tenemos que ir, creo que es por allá por allá por Tricentenario, creo que nos tienen que atender allá. Y cada vez que preguntamos nos dicen que no, que ya está listo, que no es sino que espere, que no es sino que espere. Mi pregunta es, ¿se puede meter un abogado para que pueda sacar ese caso adelante? ¿Cómo Sí, nos señor. pueden ayudar, señor David? Muy bien. Gracias, Diego. Parihueliando con Muchas vos, gracias. adelante. Bueno, Diego, pues primero eres de los afortunados, tu familia es una de las afortunadas que logró avanzar como este proceso ya a punto del desembolso. Habría que mirar cómo afectó el tema del radicado y cómo afectó el tema de la Casa de Justicia, pero casi que lo que estoy escuchando es lo que le escucho a muchas familias, y es que los desembolsos se demoran mucho más de lo que la familia quisiera que fuera el tiempo del desembolso, porque hay un montón de trámites allá internos. A veces se les puede demorar hasta 2 años a las familias que les den el desembolso después de que se los prometieron, y siempre hay un funcionario diciendo mira, ya va, mira, ya va, mira, ya va. Lo que podríamos mirar es, en el caso tuyo, que igual fueras a la fundación, que pudieras hablar con el abogado y que se pudiera poner en ese caso pues una tutela, o pudiese hacer una petición para ver específicamente ya el desembolso en qué proceso está. Porque en estos casos que nos están preguntando, nos ya toca entrar a mirar papel por papel en qué parte del camino de alguna manera va. Ustedes ya van pues muy adelantados, inclusive. Miren lo que sucede. El señor nos está hablando del 2012, pero nos está hablando una señora de hace 18 años que ni siquiera había llegado a esta instancia de que le hablaran ya de un desembolso, de que ya hay una especie de restitución, hay una especie de perdón que también pues debe, porque hablamos de una restitución simbólica, que es otra de las cosas que comienzan a introducirse, y evaluamos este caso específico y podemos mirar dónde va y cómo de alguna manera podemos impulsar esta última fasecita o este último aspecto que les está faltando. Bueno, muchísimas personas no se pudieron comunicar en este momento a Parihueliando con vos, pero entonces les vamos a repetir la conclusión. Yo creo que este programa es, si usted es víctima, entonces por favor acérquese, víctima de la violencia, desplazado de la violencia, por favor acérquese a la Fundación Avanza Colombia. El teléfono es 586-9300. Yo quisiera también que a manera de conclusión habláramos de esa paz que no se vive con las FARC, con el ELN, sino con esa paz que se vive en las familias, con los amigos, en el trabajo, porque es así que se construye la paz. Bueno, en el libro de Paz y Punto hay una frase que inicia que a mí me parece contundente, y es que la guerra se escribe con sangre, los acuerdos con tinta, pero la paz con acciones. Y esa es la invitación final, a que construyamos la paz con acciones, porque digamos nos convertimos en conflictólogos, en pazólogos y en colombianólogos de televisión, pero cuando vamos al estadio vamos a madrear y vamos a tirarle cosas a la otra barra que está al otro lado, o estamos discutiendo con el vecino, o estamos golpeando a nuestros propios hijos, o los estamos descuidando. Entonces sí es muy importante eso, porque en los datos nosotros teníamos 27.000 homicidios en el 2002, ya estamos hablando de 11.000, 12.000 homicidios, pero por el conflicto armado son 600 homicidios. Esos más de 10.000 homicidios se están dando en lo que sucede día a día. El día más de mayores homicidios en el país, el Día de la Madre. Eso lo que habla es de un país intolerante, un país que tiene que cambiar desde corazón, un país que tiene que encontrarse con el otro, un país que debe dejar de construir muros y hacer puentes hacia el otro. Entonces esa es la paz que debemos comenzar a construir, más allá de lo que sucede con actores armados, como nosotros también, nuestras palabras están armadas. Ahí entra el tema de la educación, que ya se da para otro y 1000 programas más. Yo creo que llegamos al final. Hombre, David Alejandro Toro, muchas gracias por venir a parihueliar aquí con nosotros sobre este tema, sobre la fundación que usted dirige, y ojalá prospere, ¿no? Y que ayude a mucha gente y a muchas comunidades.
Bueno, un honor estar junto a ustedes, verdad que una experiencia muy especial, y decirle a toda la gente, conservar la esperanza, decirle a toda la gente de la Fundación, gracias por entregar su tiempo, su esfuerzo, y sobre todo decirle a las víctimas que este es el momento de ustedes y esperamos no defraudarlas. Ustedes que tengan un feliz Día del Padre, a todos los padres que nos están viendo, esperemos que la pasen muy felices y en paz. Aquí estábamos parihueleando con vos y ustedes se quedan aquí en Telemedellín, siempre con vos. Muchas gracias.